El cielo sigue poniéndose más negro y los tambores de guerra siguen sonando. Al menos eso dicen las dos partes. El expansionista insiste en que está listo para llevarse esos territorios. Los que exigen su derecho al retorno también dicen que primero muertos porque levantarán las armas ante el invasor. En medio de este fuego que podría reventar la zona, el líder de Irán lanza una carta de apoyo. ¿Qué dice? ¿Por qué lo hace? Preguntemos. Soy Roberto Lamadrid y esto que es suyo detrás de la razón. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, reafirma el apoyo a la causa palestina. Como antes la República Islámica de Irán, de acuerdo con los deberes religiosos y humanitarios y con base en los valiosos principios de la Revolución Islámica, no escatimará ningún esfuerzo para apoyar al pueblo oprimido de Palestina, defender sus derechos y también luchar contra el falso y usurpador régimen sionista. Esta es la respuesta del líder de Irán a Ismail Haniyeh, líder de Hamas, el movimiento de resistencia islámica de Palestina. El líder de Irán aplaudió la resistencia palestina frente a los complots de Estados Unidos y al régimen israelí. Además aseguró que Tel Aviv ha sufrido derrotas. El enemigo despreciable ha sufrido derrotas imparables en el campo, por lo que persigue su expansionismo y la violación de los derechos inalienables de los palestinos. Primero con presión económica y el asedio de la Franja de Gaza oprimida, y luego con engañosas propuestas de negociación y paz. Con la ayuda de la lógica, la razón y la experiencia, la resistencia y la valiente nación palestina harán frente a las amenazas y las codicias de los sionistas. Por su parte, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, planea formar una coalición internacional contra la anexión de más partes de Cisjordania. Y es que casi todo el mundo, menos Trump, le dicen que no al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su capricho de anexionarse más territorios. Hasta los mismos sionistas y judíos le dicen a Netanyahu que sería un gran error, como esta exministra israelí. The idea of partial annexation that would keep the Palestinians in enclaves within the West Bank surrounded by Israeli territories, it's not sustainable. El gobierno palestino advierte incluso sobre un nuevo proyecto de Israel para construir 164 nuevas viviendas en el asentamiento ilegal de Neve Daniel, en Cisjordania. Y desde la Franja de Gaza se llama a usar las armas. أن تشتعل تحت أقدام الغزاة هذا باشتباك مباشر بالسلاح ما استطعنا بالدهس بالسكاكين بكل الأشكال اللي أبدع فيها. Más de 600.000 israelíes viven en más de 230 asentamientos en Cisjordania y el Quds. La ONU considera ilegales esas construcciones. Pues ahí está el documento y vamos directamente al debate. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a todos los que apoyan Detrás de la Razón, ahí en diferentes canales que han subido el programa. Gracias, gracias. Él es presidente de CAI Center. CAI Center es un valioso think tank de investigación que incluso ha asesorado a Bruselas, a la Unión Europea, siempre ahí con lo más nuevo del acontecer del mundo. Está en Durango. Muchísimas gracias, Adrián Celaya, un abrazo. Y Eduardo Luque, usted lo conoce muy bien, un analista político muy filoso, como se dice en América Latina, muy agudo. Gracias allá en Barcelona. Adrián, comienzo contigo. El líder de Irán reafirma su apoyo a Palestina y denuncia que el régimen de Israel continúa su expansionismo mediante la presión económica y el asedio. Explícame cómo es el mecanismo de esta ecuación de la presión económica para alcanzar la expansión, por favor. Bueno, la presión económica es fundamentalmente un medio, un instrumento para debilitar al pueblo palestino. La expansión
es una estrategia doble, independientemente, digamos, del marco político, geopolítico en el que se mueve. Es una estrategia doble en la que, por un lado, se van realizando emplazamientos nuevos de colonos, de etnia judía, y por el contrario se va presionando progresivamente a los palestinos, tanto desde un punto de vista territorial como desde un punto de vista económico, para debilitar sus posiciones, disminuir su capacidad de resistencia y facilitar este proceso progresivo de avance de la ocupación. Sin embargo, bueno, el contexto actual parece que va más allá de la estricta presión económica y se está pensando en una ocupación rápida y digamos, casi diría yo, de un día para otro, de estos territorios con los que el gobierno de Israel pretende hacerse. Con lo cual, bueno, evidentemente ese impacto de debilitamiento de los gobiernos de Hamas o de la Autoridad Nacional Palestina, pues bueno, tendrían un impacto anterior, pero difícilmente los podemos relacionar con este movimiento de muy corto plazo que parece que pretende ser esta ocupación, ¿no? Como un fast track, dirías. A ver, Eduardo, explica esta compleja también ecuación que denuncia el líder de Irán: asedio más economía más expansionismo. Sí, es la preparación de la invasión militar. Es una cuestión que ya es tan antigua como la guerra, ¿no? Y la estamos viendo que se intenta aplicar en muchísimos países. Se aplicó en Irak, se aplica ahora en Siria. Es decir, se aplica la presión económica para debilitar la capacidad de resistencia, enfrentar a la población con su gobierno, al cual se pretende echar la culpa de una situación económica que está provocada, evidentemente, por el bloqueo, en este caso, del régimen de Israel, y lo que se intenta es debilitar los lazos de unión entre la población y la resistencia, fortaleciendo las dificultades de la población para subsistir, y que ésta acabe echando la culpa a los resistentes, a los gobiernos que intentan mantener el espíritu de resistencia en la población. Es, como digo, un hecho muy antiguo, muy llevado y muy traído, y que se aplica de forma muy sistemática. Lo está haciendo Trump, Irán, lo está haciendo con Siria, es decir, con cualquier país. Primero se prepara económicamente hundiendo al país, y una vez que está lo suficientemente debilitado, según el invasor, procederá a lo que es la invasión político-militar del territorio, ¿no? Que es lo que parece que está intentando el régimen de Israel. Ya veremos si tiene la capacidad para enfrentarse al espectro internacional, que también está presionando para evitar que las cosas lleguen a mayores. Bien. Adrián, a ver, el líder de Irán asegura, y cito textualmente, te lo leo, que Israel ha sufrido derrotas irreparables en el campo y que por eso persigue su expansionismo. Explícame esto, por favor. Bueno, vamos a ver, podemos interpretar la palabra derrotas en un sentido bélico estricto, y ahí nos tendríamos que situar en la campaña, en el fracaso de la campaña de Israel en el Líbano, o de forma más indirecta en el fracaso de las intervenciones indirectas de Israel en Siria, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que muy posiblemente cuando hablamos del fracaso de la estrategia de Israel, hay que interpretarlo desde un punto de vista geopolítico. Es decir, la gran preocupación no vamos a decir del pueblo de Israel, no me gusta hablar positiva o negativamente de los pueblos, vamos a hablar de los gobiernos, ¿no? El gran fracaso de la estrategia expansionista del gobierno de Israel es la evolución reciente del contexto geopolítico. Esa estrategia expansionista que viene, digamos, desde 1948, se ha ido
apoyando clarísimamente en el control o en la influencia de Israel, del gobierno de Israel, sobre Estados Unidos fundamentalmente. Al cambiar el contexto geopolítico, esto de forma muy clara durante los últimos 10 años, esa pérdida progresiva de la hegemonía de Estados Unidos sitúa a Israel y a esa estrategia expansionista en un contexto cada vez más difícil y cada vez más amenazante. Y esto es lo que crea para esa mentalidad hegemonista una situación de ahora o nunca, en la que el gobierno de Israel o el pueblo de Israel tenía dos opciones ante ese nuevo contexto. La primera es, digamos, situarse de forma razonable ante un contexto en el que ya no pueden dominar militarmente, en el que no van a poder imponer su voluntad, e intentar establecer negociaciones de mutuo respeto, de tú a tú, con los otros pueblos, el pueblo palestino fundamentalmente, y en general con los pueblos musulmanes. Pero, sin embargo, la otra estrategia, y que es por la que ha optado el gobierno de Israel, es la estrategia del salto adelante. Es la estrategia de intentar reventar el contexto antes de que ese contexto se vuelva definitivamente en contra de ellos. Y esto es lo que explica los movimientos de los últimos años del gobierno de Israel, intentando constantemente provocar conflictos bélicos internacionales en Líbano, en Siria, sin objetivos estratégicos o tácticos directos, sino simplemente y de forma muy clara intentando provocar un conflicto internacional que llevara a la intervención de Estados Unidos antes de que ese contexto internacional se vuelva en contra de ellos, como se va a volver clarísimamente, ellos piensan, si no hacen nada. Entonces, este contexto de, digamos, de la última oportunidad de las maniobras expansionistas israelíes, la que les está llevando a estos estrategas de esta hegemonía israelí, digamos, a apretar el acelerador. Bien. Eduardo, pero entonces, ¿cómo el expansionismo ha sufrido derrotas? No, a ver, explícame eso. ¿Ha sufrido no derrotas o cada vez es más grande porque se construyen? De hecho, Palestina acaba de denunciar que ahí vienen más asentamientos para construir. Porque lo que hemos de ver en los procesos es en el amplio espectro, no solamente en los detalles inmediatos, que tienen la importancia que tienen y tienen mucha, pero hay que verlo en un contexto más amplio. Y este es precisamente lo que decía el compañero Adrián, tenía en este sentido toda la razón. Es decir, en el contexto amplio, Israel va perdiendo posiciones continuamente. Es decir, desde la guerra en el Líbano en el 2006 a las sucesivas refriegas e intentos de penetrar y de dominar o de anular al movimiento Hezbollah en el Líbano, que se han mantenido hasta ahora, pero que ha sufrido continuamente retrocesos políticos y militares, como estamos viendo. En este momento, para el régimen de Israel, una guerra con el Líbano contra Hezbollah es una guerra que pone en riesgo la propia existencia del Estado de Israel, y eso lo saben perfectamente, por eso intentan evitar ahí el conflicto. Han sido derrotados en el Líbano, están siendo derrotados en Siria, porque lo que pretendían era la caída del gobierno sirio y la implosión del Estado sirio, y esto se ha visto que ha sido derrotado. Perdieron en su intervención en Irak, que finalmente se ha visto como incluso las fuerzas norteamericanas se están planteando retirar los efectivos que ahora tienen. Así que en el contexto global, Israel está retrocediendo porque no puede imponer aquellas condiciones políticas y geoestratégicas que le interesaban, aunque en el contexto parcial y concreto sí que vemos avances que son relativos, ¿no? Pero no hemos de perder nunca ese aspecto global, puesto que este es el que determina al final la propia correlación de fuerzas interna y la propia desarrollo inmediato de los procesos políticos. Bien. Adrián, a ver, son dos cosas. ¿Por qué uno de los grandes líderes que ha tenido Hamas, Khaled Mashal, llama a usar ya las armas, los cuchillos, chocar autos e incluso inventar nuevas estrategias de ataque?
2, el líder de Irán dijo, cito textualmente las palabras del líder, la República Islámica no escatimará esfuerzos para apoyar al pueblo oprimido de Palestina y defender sus derechos. Te pregunto, ¿esto quiere decir que si los palestinos entran en guerra con Israel, Irán ayudará militarmente? Bueno, estas cosas no son matemáticas. Hasta que se producen, claro, la entrada en guerra de cualquier país es un tema suficientemente serio y en el que pueden entrar muchos factores. Pero la verdad es que estamos en una situación límite en la que cualquier actuación por parte, digamos, del pueblo palestino o de las autoridades palestinas no sería interpretada como una situación fuera de contexto, sino sería interpretada claramente como una actuación de legítima defensa frente a esta intención, esta estrategia expansionista de Israel, y en ese contexto muy probablemente contaría claramente con el apoyo de los países musulmanes más activos en la colaboración con Palestina y de Irán en concreto. Bueno, yo creo que hay muchas fuerzas y muchas variables a tener en cuenta sobre qué estrategia seguir y cuándo ponerla en marcha. Creo que las distintas partes intervinientes se escucharán, es decir, los palestinos escucharán lógicamente a los países que les pueden ayudar o que van a decidir ayudarles o no en un caso concreto a la hora de tomar una determinada decisión y a la hora de elegir el momento para hacerla efectiva. Irán está también sometida a una tensión constante y a una presión creciente por parte de Estados Unidos, y también está dentro de su mano el elegir cuándo adoptar una estrategia defensiva o cuándo atacar, también en un contexto de previsión de que Israel diese los pasos adelante que está anunciando. Bueno, ahí hay una serie de cuestiones tácticas que tanto Irán como los palestinos deberían tener en cuenta y que, lógicamente, hablarían entre ellos antes de dar cualquier paso. Pero efectivamente, si este paso se produjera, hay que pensar que sería de una forma consensuada y que, evidentemente, los palestinos probablemente contarían con el apoyo de Irán y de otros países musulmanes. ¿Y eso no lo ha calculado Donald Trump, Adrián? Vamos a ver, Donald Trump en este momento lo que tiene calculado es seguramente su estrategia cara a las elecciones, ¿no? Entonces tendrá estar valorando fundamentalmente lo que les preocupa a Donald Trump con respecto a Israel es asegurar el apoyo de los grupos de interés relacionados con el gobierno de Israel cara a las elecciones. Es un apoyo importantísimo, ¿no? Intentará a la vez conseguir este apoyo y retrasar dentro de lo que pueda, como de alguna forma estaba haciendo estos años, dentro de lo que pueda el conflicto bélico. Pero seguramente esta va a ser la clave en la que nos vamos a estar moviendo durante estos meses. Probablemente Estados Unidos, a la vez que transmite a Israel su pleno apoyo y su plena complicidad, tácticamente estará argumentando con Israel la conveniencia de retrasar cualquier decisión agresiva durante estos meses, mientras que Israel sabe que retrasarla supone el riesgo de perder esa capacidad de presión que ahora tiene y que no va a tener después de las elecciones. Yo creo que ese va a ser el contexto clave para decidir si esa agresión se va a producir o no durante estos meses. Está claro que hay un interés muy claro por parte del gobierno de Israel de adelantarse, de que esto se produzca ya, y un interés también de Estados Unidos de no perder esa complicidad, pero de evitar o retrasar, si puede, el impacto de esa agresión. Bien, a ver tu réplica, Eduardo. Veía que movías la cabeza y como que decías que no. Y además, pues le agrego algo más, una cerecita. Hay muchos halcones en Estados Unidos que les encanta y han presionado mucho para llevar a la guerra, entonces no querrán eso, por favor. Aquí hay una disyuntiva muy importante entre efectivamente la tendencia de Israel para provocar la guerra, sobre todo Netanyahu, que tiene un problema un problema personal muy importante también, y sus citas con la justicia de aquí a unos meses lo pueden apartar a lo mejor definitivamente de
de la primera línea de la política. Hay una cuestión también de ego personal en muchos de estos dirigentes políticos, de querer pasar a la historia como directivos, como jefes de los países, y que la historia los ennoblezca. Esta fantasía también la tiene Netanyahu de lanzar a su país a una guerra de ocupación, a una guerra de agresión, y que los libros de historia lo recojan como un gran héroe nacional, sin importarle para nada los costos humanos para su pueblo y evidentemente para el pueblo palestino. Eso también son elementos que hay que analizar. Y hay que analizar otro factor, que efectivamente es el señor Trump, que hace grandes llamamientos y muy pomposos, es muy agresivo hablando, pero a la hora de la verdad, a la hora de aplicar digamos, los elementos centrales y llevar el tema realmente allá a donde dice que va a alcanzar, se echa para atrás. Lo hemos visto en el tema de Corea del Norte, lo hemos visto en el tema de los petroleros que surten de petróleo a Venezuela, que amenazó con intervenir. Hemos visto cómo ha amenazado a Siria de intervenir militarmente, pero se lo guarda muy mucho. El problema es que dentro del gobierno de Estados Unidos hay sectores que efectivamente quieren lanzar al país a la guerra. No sabemos si realmente porque quieren acabar con cualquier posibilidad de que el señor Trump pueda ser reelegido, porque se sabe, el señor Trump sabe y no ignora que una guerra en Oriente Medio que esté patrocinada nuevamente por Estados Unidos es un elemento muy negativo en su campaña electoral. Estados Unidos, después de lo que está sufriendo con el tema de la pandemia, realmente no está por faena de costear una guerra que puede tener una expansión mucho más allá de lo que son el territorio propiamente de Cisjordania, ¿no? Eso también lo tiene en cuenta el señor Trump, y por eso habla pero no acaba de dar el paso definitivo para la guerra. Estamos en un momento crítico de una dualidad de presiones que realmente es muy difícil en este momento de definir qué pasará el día de mañana, porque realmente es una situación muy compleja y muy tensa. Qué intensidad, ¿no? Estamos viviendo en un momento decisivo. Pues ya nos vamos. Yo te pregunto, a ver, Adrián, decenas de israelíes y judíos claman en manifestaciones en el propio Tel Aviv que su primer ministro, Benjamín Netanyahu, es un ministro del crimen y un psicópata. A ver, explícame esto, que los palestinos lo griten, bueno, pues eso ya lo sabemos, pero que los israelíes lo griten, y también los mismos sionistas y judíos políticos. Ahí pusimos una declaración de la exministra de Relaciones Exteriores exigiendo que no haga la anexión. Explícame esto, por favor. Y nos vamos. Sí, esto es muy claro. Vamos a ver, lo que está planeando y está intentando desde hace años el gobierno de Israel, digamos, intentando reventar la situación, intentando provocar un conflicto internacional, es un salto adelante, una huida hacia adelante tremendamente peligrosa para el propio pueblo judío, para el pueblo de Israel. Lo más lógico, lo más probable es que esta estrategia salga mal y que esto al revés coloque a Israel en el peor de los contextos posibles, en un enfrentamiento directo en un contexto internacional en el que tiene una situación cada vez peor, con un mundo musulmán cada vez más fuerte, cada vez más unido y cada vez más apoyado por unos países emergentes, Rusia y China, frente a los cuales Estados Unidos no va a tener capacidad de defender a Israel. Es decir, es una actuación que podemos clarificar claramente como suicida. Los ciudadanos de Israel, en buena parte, se tienen que dar cuenta, y algunos, como veis, se están dando cuenta de que es una maniobra que está, de alguna forma, destruyendo su propio futuro, ¿no? Pero habría que ver también a los países del Golfo Pérsico y a Arabia Saudí, que andan alineados más bien para los israelíes. Gracias, abrazos. Qué momentos vivimos. Ojalá que estemos con ustedes otra vez para analizar esto. Gracias, Adrián. Gracias, Eduardo. ¿Qué está pasando con usted? ¿Qué está pasando con sus amigos? ¿Qué está pasando con sus familiares? ¿Qué está pasando con todos nosotros, los hermanos latinoamericanos, peruanos, colombianos, mexicanos, chilenos, brasileños, hondureños, argentinos? Todos. Necesitamos
Otra revisión ya de la gran región de América. Mañana el coronavirus sigue devorando las cosas. Perú y Chile se montan en los primeros lugares en el número de infectados en el mundo, junto a Brasil, Rusia y Estados Unidos. Ya la superinfectada España, ¿se acuerda? Pues fue rebasada. ¿Qué pasó? Los engaños y las verdades, mañana aquí preguntemos todo en Detrás de la Razón. Buenas noches.